Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Holgorio, un espacio de comunicación y de opinión abierto para quienes tengan la inquietud o quieran participar de la opinión pública. El día de hoy queremos comenzar nuestro video recordando una vida de lucha, a una mujer luchadora social que visibilizó y convirtió el fenómeno social de las desapariciones forzadas en México en un reclamo nacional y público abiertamente. Hablamos de Rosario Ibarra de Piedra. En este espacio expresamos nuestra admiración a su trayectoria, a su vida, llena de pasión por cambiar algo que está muy mal en nuestra sociedad, y estamos segura y seguros que el legado de su vida persistirá en tanto la verdad y la justicia se hagan costumbre y lleguen a todas esas familias. Y bueno, eso queríamos hacer mención de su trayectoria en este video. Y bueno, pasando de lleno al contenido de esta transmisión, pues estamos de regreso de Semana Santa, de la Semana Mayor o del descanso administrativo, como ustedes lo quieran denominar. El día de hoy pues estamos el compañero Rodrigo, filósofo, trovador, poeta y muchas cosas más que nos han dicho en las transmisiones anteriores. El compañero Pablo, estudiante, luchador también, comunitario, y tenemos como invitado a Julio, que bueno, el día de hoy se suma con nosotros por justamente tener la inquietud de participar en estos materiales que estamos nosotros haciendo. Y bueno, estamos muy agradecidas y agradecidos de que nos acompañes el día de hoy para este tema que vamos a abordar. Gracias. No, realmente gracias a ustedes, porque pues, bueno, muchas veces buscas como espacios para empaparte sobre pues, estos temas, digamos, platicarlos un poquito más, pero es complicado, ¿no? Pues justamente de eso se trata este espacio, de que todas las personas que quieran sumarse de alguna manera, pues son bienvenidas y bienvenidos a participar con nosotros, claro que sí. Bueno, justamente la Semana Santa, pues creo que estuvo antes de y posterior, o bueno, ya finalizando, llena de mucha actividad política. Para comenzar, pues con el tema de la jornada de revocación de mandato que se dio el pasado 10 de abril, cuyos resultados, pues bueno, arrojaron un total de 16.502.000 votantes aproximadamente, de acuerdo al conteo del INE, del cual el 91% fue por el que siga, ¿no?, el presidente, y el otro 6% por que se le revocara el mandato, y el restante, pues votación nula, ¿no? No sé, yo creo que es una participación para ser un ejercicio inédito en nuestro país, sobre un derecho incluso también muy nuevo, pues una participación importante. No sé ustedes qué piensan sobre ese tema, sobre los resultados que arrojó. A mí sí me llamó mucho la atención pues la voluntad de la ciudadanía, pese a que, bueno, en la Ciudad de México creo que no lo padecimos tanto como en algunos estados o municipios de la República, en los que dicen que hasta 60 kilómetros, 40 kilómetros se tuvieron que recorrer para ir a votar, y netamente nadie, o sea, es real que nadie moviliza 10 millones de votos, a menos de que no haya una voluntad de la ciudadanía por hacerlo. Es importante hacer alusión de que solamente había un tercio de las casillas, ¿no? O sea, yo creo que fue un ejercicio muy bueno, porque se sentó el precedente para lo que sea que venga, ¿no? Entonces, ya independientemente de que haya tenido legitimidad o no por la cantidad de votos que se obtuvieron, que si ganó o perdió el presidente, que si lo que sea, yo creo que empoderó a la ciudadanía como se tenía pensado. Participó muchísima más gente que en la consulta popular, que eso es también importante, porque hubo la misma cantidad de casillas, y es un tema, yo creo que incluso hasta más sensible, el tema de la consulta popular, o sea, porque era enjuiciar a expresidentes que tienen, generaron serias heridas, ¿no?, en el país.
Entonces yo creo que fue un ejercicio muy bueno. Muy bueno. Sí, y pues justamente eso. Nada más, yo creo que, bueno, nada, agregar que igual dentro de la ciudad pues, la complicación de la movilidad no es tanta, ¿no? Creo que hay pues quien sale a demostrar, o más bien a plasmar su voluntad, yo creo que son las comunidades rurales. Reitero, el tema de las casillas no fue fácil para muchas personas llegar, pero lo cierto es que si no quieres ir a votar, si no quieres hacer algo, no hay quien, o sea, no lo haces, ¿no? Y todo lo contrario, cuando tienes la pequeña, pues la voluntad de hacer algo, pues buscas los medios y creo que eso fue lo que sucedió. Entonces, pues a mí me agradó bastante, bueno, Iztapalapa obviamente poniendo el ejemplo en cualquier ejercicio democrático, estuvo muy participativa, pero pues, Tabasco, Chiapas, creo que tuvieron una participación bastante grande. Entonces, pues en general, para fuera de la ciudad, mis respetos para los compas de la zona rural. En general el sudeste, y también ahí es un tema que es que si seguimos hablando de esto, nos vamos a llevar todo el video, pero en general el sudeste y donde hubo críticas, especialmente donde de nuevo asomó el clasismo, que los estados donde hay más alto grado de analfabetismo fue los que votaron más a favor, ¿no? Los que participaron más y los que votaron a favor. Entonces, como que bajita la mano, tiraron esta idea de pues, no saber leer, votar por Andrés Manuel. Entonces, y otra serie de análisis que podríamos hacer con respecto a que, por ejemplo, en los estados donde más están invirtiendo en programas sociales, también es donde más participó la gente, ¿no? Pero yo creo que meternos en ese debate... Sí, está... Es un libro y además las semanas fueron bastante sí, ajetreadas. todavía más notas de que podemos, más temas de los cuales podemos hablar, pero ¿te quedaba lejos tu casilla, Julio? Pues bueno, para mí realmente no tanto, me quedó a 2 cuadras, ¿no? No, es por la de siempre, realmente digamos. fue, bueno, la de siempre en general, porque bueno, mi casilla donde me toca está cruzando, ¿no? Pero tampoco es como hubiera tenido que desplazar 30 kilómetros o 5 kilómetros, ¿no? Para 2 cuadras de mi casa, ¿no? Pero pues sí había personas que, por ejemplo, se me hizo interesante ver, ¿no? Que yo cuando iba a la casilla, una persona que pues tenía un problema, se entupía y iba con bastón, y decía, oiga joven, ¿dónde queda la casilla? ¿No? Pero pues, se venía que ya tenía un rato caminando pues, con el bastón, buscándola, ¿no? Y aparte que ni siquiera hay como una señalación o algo, entonces así como de que, o incluso hasta fue como de, a ver señor, ¿qué sección tiene, no? Y me dice, tal, digo, bueno, entonces usted va por buen camino, ¿no? Pues usted también es la que me toca a mí, entonces, qué padre, ¿no? O sea, pero sí, o sea, como que dentro de esto pues me gustó ver lo que ya mencionaron Rodrigo, lo que mencionó Pablo, el hecho de la participación ciudadana, ¿no? Porque incluso es algo que se toca muy poco, se nos enseña, por ejemplo, en cívica, en algunos aspectos, pero siempre como enfocado hacia la estructura de Estado, la república, nunca desde la participación, ¿no? Y si es así como de, bueno, aquí está la república, se define tal, sí, puedes participar de esa forma, y ya, listo, ¿no? O sea, pero pues sí, o sea, ya verlo como un ejercicio, pues, real, o sea, es algo interesante, ¿no? Y aparte ver cómo, pues hay voluntad, o sea, es bonito, ¿no? Es buena voluntad de las personas, yo me quedo con eso. Pues justamente con eso comenzamos la semana pasada. Posterior a ello, bueno, pues se dio la serie de algunas notas sobre los resultados, como bien dice Rodrigo, pues no faltaron los discursos denostativos, ¿no? Del ejercicio, luego hacia la gente que participó, pero pues bueno, finalmente se logró y hubo participación, que creo yo que es lo afortunado de esa jornada. El domingo también, el domingo pasado, el domingo de Resurrección, la Cámara de Diputados fue testigo de una discusión bastante álgida sobre la reforma eléctrica, ¿no? Ya muy sonada desde el momento en que se presentó en septiembre del año pasado. Todos los ejercicios, debates, ejercicios de parlamento abierto que se dieron en torno a esta reforma, diputadas, diputados que estaban a favor o que estuvieron a favor de la reforma, hicieron asambleas en sus respectivos o en los territorios que representan
para informar a la gente y hacer de esta iniciativa algo más popular, ¿no? Que no solamente se quedara el debate en los muros del Congreso, ¿no? Creo yo que eso es algo bastante notable de este proceso. Sin embargo, bueno, al final de cuentas los resultados no favorecieron que esta reforma transitara, pero de que hubo debate, de que hay conclusiones que como ciudadanía tenemos que tomar muy en cuenta para los próximos procesos, pues creo yo que se nos queda de tarea, ¿no? Sí, pues de hecho, o sea, a mí por ejemplo de estas asambleas que tú dices, a mí lo que más me llamaba la atención era cómo iban expertos de la CFE, trabajadores, si quieres no decirle expertos, pero trabajadores de la CFE iban junto con diputados y otros actores políticos que pues, realmente se encargaban de, como líderes sociales, de juntar a la gente. Había siempre una parte técnica que duraba un poco más que el mensaje político, y era cómo, qué es lo que se quería hacer, ¿no? Y aunque era un poco tedioso porque en realidad la reforma tenía muchos tecnicismos, lo que se quería hacer tenía muchos tecnicismos, y tenías que entender como muchas cosas para saber qué se quería cambiar exactamente. Hubo un esfuerzo porque todo, por simplificarlo, sin que perdiera sentido, sin llegar al absurdo, y que la gente lo intentara entender, ¿no? Hacerlo llegar a la mayor cantidad de personas, y ese esfuerzo me parece muy noble. O sea, yo creo que es de las reformas constitucionales que más se han discutido a nivel social, ¿no? Todos estábamos pendientes de qué chingados iba a pasar con esa reforma, porque durante meses nos esforzamos porque fuera un tema común, aunque yo no fuera a votar, ni él fuera a votar, ni nadie de nosotros fuera a votar, sino nuestros representantes. Este resultado de estas votaciones creo que mostraron un fallo que ya, de nuevo un fallo que es recurrente en nuestra democracia representativa, que no siempre nuestros representantes nos representan, ¿no? Y en ese sentido tiene más sentido el ejercicio anterior de democracia participativa, ¿no? Porque necesitamos más democracia participativa, quizá un poco menos de democracia representativa, pero a mí eso fue lo que más me llamó la atención, ¿no? Los expertos de la CFE metiéndose a los barrios, a las colonias, muy bien, y justo había gente que preguntaba hasta por temas pendientes que tenían con sus recibos de luz, temas que venían arrastrando desde hace mucho, y que yo creo que le hizo muy bien a la gente escucharlo, ¿no? Han sido semanas muy turbulentas políticamente, socialmente hablando. Sí, claro, pues ahí nada más para tener como recordatorio el tema de cómo pasaron 7 reformas constitucionales, no sé si se acuerdan cuando entra Peña Nieto, mete la educativa, fiscal, energética, ¿qué otras? Telecomunicaciones. O sea, fueron 7 reformas el Pacto por México, el famoso Pacto por México, que pues lo cierto es que los medios de comunicación pasaron sin pena ni gloria. Ahí solamente como que había controversias que algunos revoltosos del PRD, o al menos así yo lo recuerdo porque así lo hacían ver los medios de comunicación, tomaban la tribuna, que pues no querían que se aprobara, y me recuerdo bien, en alguna de ellas incluso se tuvo que sesionar en una sede alterna, porque no hubo condiciones en la Cámara de Diputados por la disidencia. Pero, por ejemplo, eso para la legislación secundaria, ¿no? Porque las reformas constitucionales de Peña Nieto, justo al formar parte de este paquete, bueno, del Pacto por México, sí tuvieron consenso. Sin embargo, ya al momento de emitir la legislación secundaria, ¿no? Fue cuando ya el PRD, incluso ya fueron como que dijeron, no, que no. Es que ahí estuvo bastante interesante, estuvo bastante controvertida la situación política partidista, porque también me acuerdo que Andrés Manuel, meses antes, 2012, le roban la elección, y digamos en diciembre de 2012 él dice: yo ya no quiero estar en el PRD porque va a suceder esto. O sea, esto ya viene cantado de que hay al interior del PRD alianzas pues bastante perversas, como lo que ahorita vemos con los chuchos y grupos políticos,
Y él dice, pues yo me voy, yo no les debo ni me deben nada, y empieza con el proceso de Movimiento de Regeneración Nacional. Entonces estuvo ahí bastante controvertido el tema social, y algunos diputados de los que estaban aún en el PRD, pero que con mucha simpatía con el actual presidente, pues eran los que pues, metían controversia, ¿no? Pero bueno, es un tema que pasó, pues, realmente no se discutieron, realmente yo no me acuerdo, que yo estuve atento a esos escenarios muy diferentes, ¿no? Claro, o sea, lo que dice Rodrigo, compas de técnicos en la industria eléctrica, y pues platicando con la gente, algo que yo creo que es un punto muy positivo de este gobierno, es que pues, sí se mete a platicar, se mete a difundir las ideas, y aunque no se haya pasado el tema de la reforma, creo que fue muy positivo que se haya socializado el tema. ¿Tú qué opinión le tienes, Jules? ¿Hubo alguna asamblea cerca de tu casa? ¿Te enteraste que había alguna? Aunque a lo mejor no participaras, pero... Pues en algún momento sí me enteré que hubo alguna, no tuve la oportunidad de participar por cuestiones laborales, pero sí, o sea, realmente sí alcancé a ver que era un tema bastante connotado, muy discutido, o sea, de que si pues se buscaba legislar, digamos, alguna incoherencia o no, que si realmente se ve una razón debajo de, pero pues también tomaba un poco de parteaguas lo que mencionaba Pablo, ¿no? Que pues justo en la reforma energética, principalmente en este contexto de la reforma energética de Peña Nieto, pues no sé, o sea, se movieron demasiadas cosas a nivel constitucional, o sea, fue como realmente así de, ok, vamos a probarlo, ¿no? Y vamos a tener como cierta tendencia, vamos a buscar aprobar ciertas cosas, pero ya, casi como de la radio, ¿no? Sí. Aprueba. Lo que yo entendía, ¿no? Lo que yo alcanzaba a ver pues, justo en los medios, y pues, realmente algo que no me frapeó tanto, ¿no? Cosa que fue ahora, pero pues ver cómo podríamos dar vuelta a todo ese sistema que se ha estado dando por pues, más de 30 años, ¿no? Entonces, eso es lo que yo digo, lo que yo puedo pensar de acuerdo a eso. Pues yo creo que sí es contrastante, ¿no? Los escenarios, cómo se discutió cada una de estas reformas, ¿no? La de 2013, producto del Pacto por México, pues la cúpula de poder de ese entonces, ¿no? Tras salones blindados. Sí, yo ¿no? ahorita que recuerdo, o sea, no es de ahorita que les llamemos traidores a la patria a estos personajes, es igual Jesús Zambrano, o sea, los líderes del PRD, el PAN, que sigue siendo el PAN, el PRI, ni hablar, no hay novedad en ese sentido, o sea, desde 2013-2014, pues al menos el movimiento que encabeza el actual presidente y pues, su militancia, pues los hemos tachado de traidores, y no solamente por esta. Lo bueno de esto es el debate público. Pues yo quería, o sea, yo ahorita estaba pensando con esto que dices de traidores a la patria, que es muy distinto, güey, decirlo desde, y de ahí viene, entre los lloriqueos de la oposición, que justamente es muy distinto que te lo digan desde el poder, ¿no? Que el poder es el que tiene ahorita el Morena como partido y la 4T en general. O sea, yo creo que es distinto, o sea, no, yo sé que no es nuevo que les digamos a esos mismos personajes traidores, pero es distinto desde dónde se le dice. Y en ese sentido siento sus lloriqueos un poco, porque lo llegaron a decir en la discusión, así como, ¿qué hubieran pensado ustedes que por no estar de acuerdo con lo que estaban diciendo en algún momento? Porque ustedes nunca han estado de acuerdo con lo que hemos estado diciendo. Sí, y sobre todo el coordinador de la bancada del PAN, Jorge Romero, ese güey es muy buen orador, o sea, se lo tengo que reconocer, buenísimo. Y dice que hubiesen ustedes pensado que por no estar de acuerdo con nosotros les dijéramos traidores a la patria, ¿no? Y ocupa muy bien, seguro es abogado, ocupa muy bien pues es argumentación jurídica, ¿no? Es argumentación, sí, y yo dije, verdad, sí es cierto, ¿no? O sea, pero bueno, yo creo que eso suma. Por eso, ajá.
Yo quisiera, como para ir concluyendo un poco este tema, que fue una reforma que yo creo, desde el principio, la neta, yo la vi bien difícil. Y no porque creo que me considero una persona no tan optimista, quisiera considerarme realista en muchas cosas. Y en cuanto, o sea, supe que se necesitaba, porque yo no sabía, antes de saber que para una reforma constitucional se necesitaba las 3/4 partes del Congreso, yo dije, no, pues no las tenemos, se tiene que pactar con el PRI, y no creo que, o sea, o de dos, si se pacte con el PRI, me sentiría en el fondo decepcionado, y si no se pacta, no va a pasar. Yo quisiera que no pasase si es en esas condiciones, y yo justo esperaba que no pasara. No, es que se apelaba a la razón. Creo que una cosa que nunca se ha hecho es que se apela a la razón. Pero realmente yo escuché argumentos de ambas partes y lo cierto es, o sea, igual, o sea, ahorita sería hablar de tecnicismos, pero hace rato Cali lo dijo muy bien, o sea, es que las empresas privadas, uno de los argumentos del gobierno actual era que pues generaban electricidad y ya tenían que quien se las consumiera, ¿no? Usando infraestructura que se ha generado, o sea, que no les costó a ellos, obviamente no se meten a comunidades a ofrecer ese servicio, solamente si quieren estar en Querétaro, Veracruz, Ciudad de México, Guanajuato, o sea, las grandes ciudades del... Pues es que desde su postura como empresas no les toca, güey. Y en el fondo están bien en pensar eso, porque es lo que les han enseñado y en su lógica neoliberal tienen la razón en hacerlo. Está bien, está bien. Y por eso se les dejaba el 45 o 44%. Pero ya tienen el 60 y tantos, ¿por qué? O sea, evidentemente no lo iban a perder. Yo creo que apelar a la razón. Yo creo que apelar a la razón, no de las privadas. Déjame acabar de hablar. O sea, lo que voy es que creo que no iba a pasar porque en el fondo no se quería. Yo al menos pienso eso, que en el fondo no se esperaba, incluso desde el poder del presidente no creo que esperara que pasara. Yo creo que lo que esperara es todo lo que pasó durante, un poco como esta rola de la trama y el desenlace, amar la trama más que el desenlace. O sea, yo creo que aportó más lo que pasó durante todo este proceso de organización, todo este proceso de información, todo este proceso de politización, porque es eso. O sea, no es polarización, es politización, ya lo hemos hablado otras veces. En realidad la banda se estuvo informando y lo que hizo fue quitarle las máscaras. O sea, yo creo que no iba a pasar desde el principio. Apelar a la razón me parece muy romántico. Me gustaría apelarlo, pero no. Me parece un romanticismo del siglo XVIII. Sí, justamente. Pues son como esos dos escenarios, ¿no? O sea, justo uno en el que menciona quizá Rodrigo, en el que el presidente a sabiendas, ¿no? De que de que las cifras no le favorecen para pasar una reforma de ese calado, la envía, ¿no? Y pues quizá esa fue su apuesta, ¿no? Todo lo que sucedió en el transcurso y que culminó, por decirlo de algún modo, esta semana. Y la otra, pues que fue un arriesgue, ¿no? Enviar la iniciativa, o sea, teniendo las mismas consideraciones numéricas que no le favorecían, y quizá apostar en el proceso a que la presión social, pues quizá moviera los números, ¿no? Que no pasó, no se dieron esas circunstancias. Al final pues fueron 223 votos a favor contra 275. O sea, se presentó toda la oposición y se presentaron como bloque. Eso estuvo muy bien, que se presentaran como bloque. ¿Tú qué te pareció? Pues bueno, la verdad, yo no estaba tan contextualizado de eso, pero ya ahorita quedó como el dato, pues, incluso fue podemos llamarlo como una votación bastante cerrada, ¿no? Pues no, pero costó, ¿no? O sea, fue costoso, fue difícil. Nada más rectifico, 275 a favor de que pasara, contra 223, en contra, pero evidentemente aunque fuera mayor a favor, no se lograba una mayoría calificada. Se necesitaba, así es. Tres cuartos. Y yo creo que sabes que también, para agregar,
un problema no existe hasta que se visibiliza. Y yo creo que no éramos conscientes de la dependencia energética, quizá especialistas sí, políticos sí, pero yo creo que la gente en general no éramos conscientes de la dependencia energética que tenemos con Estados Unidos, con España, con todos ellos. Entonces este tema de la soberanía energética ya está en la cabeza de muchos. Es un tema bastante debatible, pero sí, otra vez, bueno, me vino la idea que otra vez Andrés Manuel los vence en el debate público, ¿no? O sea, si cuando dijo que la oposición estaba moralmente derrotada era porque pues ya no tenían para dónde hacerse, porque ya habían gobernado el PAN 12 años, el PRI 80 y tantos años, más 6 de Peña Nieto, y pues ya no tenía para dónde hacerse. Otra vez les pone debate público en mesa, en donde realmente se vence al atomizar, ¿no? Al atomizar otra vez la opinión pública acerca de sus ideas y las de su proyecto. Bueno, yo cerraría así, no me gustaría dejar pasar que pues todo lo que está sucediendo ahorita, así todo lo que representa o lo que se pretende que represente la cuarta transformación, pues no sería posible si no hubiera sido por la lucha de esta Rosario Ibarra de Piedra, porque o sea, igual ahorita dice Andrés Manuel, ya nos la dejaron fácil, porque pues en los tiempos ella es madre de un desaparecido, ella empieza una lucha contra el PRI más autoritario, más férreo y totalitario. Así se avienta una lucha pues que no nadie se la aventaba en ese momento. Fue la primera candidata a la presidencia de la República. Eso es sumamente importante recordarlo y que lo recuerden las nuevas generaciones, porque pues no estamos parados en el esfuerzo de nosotros, ¿no? Es una lucha que viene de muchos otros personajes y no me hubiera gustado dejar de recordar a esa gran persona. Bueno, pues con estas aportaciones concluimos la transmisión del día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado, por llegar hasta este punto. Los esperamos en nuestro siguiente video y les recordamos que quien quiera participar, pues envíenos algún mensaje, alguna señal de vida, de humo, para que pues podamos hacer de este espacio algo más plural, más rico en cada ocasión. Muchas gracias. Bye.